Bueno, en este segundo video le vamos a dar, en este tercer video, perdón, le vamos a dar resolución paso a paso a ese esquema de solución que les presenté para el segundo ejemplo para ver si efectivamente si lo resolvimos bien o lo resolvimos mal. Bueno, entonces resulta que yo a ustedes les dejé una tabla de propiedades del aire para el sistema inglés y para el sistema internacional. Entonces, esta es para el sistema inglés. Como nos piden que tenemos que determinar la densidad del aire a esas dos condiciones, entonces en esta tabla de propiedades del aire a condiciones del sistema internacional, ¿qué vamos a encontrar? Esta es una pequeña partecita. Vamos a encontrar en la primera columna la temperatura en grados Fahrenheit y aquí donde estoy señalando con rojo vamos a encontrar todos los datos de presión en PSI-A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una temperatura de 60 grados Fahrenheit, entonces lo vamos a buscar en esta primera columna y lo encontramos acá, 60 grados Fahrenheit, y hacemos una liniecita a la derecha, de tal suerte que podamos ver los datos para las diferentes presiones. Bueno, dice que la presión es de 40 PSI-A, entonces a una presión de 40 PSI-A encontramos que la densidad es de forma directa lo leemos, 0.284 libras masa por pie cúbico. Listo. Para la segunda, ¿qué vamos a tener? Para la segunda condición, dice que es también a 150 grados Celsius, a 150 grados Fahrenheit, perdón, pero resulta que está a 7 PSI-A. A 7 PSI-A no lo encontramos, el mínimo valor que encontramos aquí es de 7 y 0, es decir que nuestro datico está entre esos dos valores. Pero la misma tabla les presenta este pequeño aparte que se encuentra en la parte inferior y le dice que si usted no encuentra la densidad o no encuentra las especificaciones con esta ecuación puede determinar la densidad a otros valores. Entonces le dice que la densidad va a estar dada por, entonces la vamos a escribir aquí, la vamos a transcribir aquí. Ellos ponen densidad como D y dice que es D1 por T1 sobre T2 por P2 sobre P1, ¿cierto? Esas son las condiciones que nos presentan allí. Entonces, ¿qué es T1, qué es T2, qué es P1, qué es P2 en esta ecuación en particular? Ojo, no tiene nada que ver ni con la primera corriente ni tampoco con esta segunda en general, sino que esto solamente es para efectos de los datos. Entonces, vamos a tomar como T1 y P1 los valores más cercanos a lo que necesitamos. Lo que necesitamos es 7 PSI-A. Entonces, P1 y T1 van a ser respectivamente 150 grados Fahrenheit y la presión 1 pues será 10 PSI-A. Así, la densidad 1 para esta ecuación será 0.110 libras masa por pie cúbico. T2 y P2, ¿quiénes serán? Pues serán los mismos 150 grados Fahrenheit, porque es lo que no me cambia, pero la presión será 7 PSI-A, que es lo que necesito, y entonces ahí voy a encontrar este valor de D2. Entonces D2 va a ser igual, y reemplazando directamente en esa fórmula que nos presenta la tabla, 0.110 por T1 sobre T2. Como son iguales, las puedo cancelar y esto es igual a 1, porque es un número dividido entre sí mismo. Y entonces será P2 que es 7 PSI-A, perdón, lo pongo aquí en azul otra vez, 7 PSI-A sobre 10.
Esto da 0.77, perdón, 0.0077 libras masa por pie cúbico. Entonces la densidad para el estado 2 es esa que acabo de hallar. Ahí va el cuento de cómo determinar la densidad de un gas cuando tenemos diferentes condiciones. Esto es para el aire. Bueno, ahí entonces mataríamos como esa primera parte. Después, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar de aquí las áreas. Listo, entonces vamos con las áreas. Dice que el área 1 es un diámetro, ¿cierto? Yo ya tengo la ecuación, dice que es pi cuartos por D1. Ojo, D1 yo ya lo tengo, D1 al cuadrado. Ojo, D1 yo ya lo tengo, es 4 pulgadas, pero si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando aquí con el sistema inglés fundamentalmente en pies, es decir que aquí estas pulgadas las tengo que pasar primero a pies para poderlas trabajar, es decir que 4 pulgadas por mi factor de conversión, pulgadas abajo, pies arriba. Entonces dice que una patica son 12 pulgadas. Cancelo pulgadas con pulgadas. Y entonces voy a encontrar que 4 dividido entre 12 es fundamentalmente 4 dividido entre 12, 0.333 infinito pies. Ahora sí, ese dato lo meto aquí en mi ecuación, ¿cierto? Y me va a quedar que es que el área 1 es igual a pi cuartos por 0.333 pies al cuadrado. Cuando yo hago esta operación, me voy a encontrar con que esto es igual a 0.0872 pies al cuadrado. Ese sería el área 1. Dice que el área 2 es igual yo ya tenía que, por aquí lo teníamos, ¿cierto? Que el área 2 era de 6 pulgadas cuadradas, 6 pulgadas cuadradas. Entonces, esto yo lo tengo que convertir a pies. La misma conversión, tenemos que un pie es igual a 12 pulgadas, pero ojo, al cuadrado, para poderlos cancelar, ¿no? Y entonces voy a encontrar que 12 pulgadas cuadradas, que se cancelan, 6 dividido entre 12 al cuadrado es igual a 0.00417 pies cuadrados. Listo. Tengo ya áreas, tengo densidades y entonces ahora sí puedo lanzarme a hacer mi cálculo de la velocidad para 1 y la velocidad para la corriente 2. Bueno, entonces dice que la velocidad 1 es igual a m.1 dividido entre la densidad 1 por el área 1. Y entonces voy a tener que m es 0,2 libras masa por segundo y todo esto dividido entre la densidad. La densidad 1 me dio 0.284 libra masa por pie cúbico
Y esto multiplicado por el área 1, y el área 1 es 0.0872 pies cuadrados, ¿cierto? Entonces B1 me da 0.2 dividido entre 0.284 dividido entre 0.0872, 8.076, aproximándolo pies por segundo. ¿Por qué pies por segundo? Bueno, tenemos que libra masa se me cancela con libra masa, ¿cierto? Si yo hago producto de extremos, producto de medios, producto de extremos, de super extremos, producto de medios, vamos a encontrar y nos va a quedar en términos de unidades libras masa, ¿cierto? Que multiplican a pies cuadrados, a pies cúbicos, ¿cierto? A este pies cúbicos de acá. Dividido entre los segundos por segundos, libras masa por estos pies cuadrados porque están en la parte de arriba. Entonces, se cancela. Este 2 se lo quito a 1, entonces me va a quedar pies por segundo. Listo. De forma análoga, entonces voy a calcular. Entonces ya tengo el primer resultado. Y el segundo resultado me dice así, que el volumen 2 es igual al flujo másico del corriente 2 sobre la densidad 2 por el área 2. Entonces será 0.2, pero un 0 bonito, libras masa por segundo sobre la densidad en el estado 2 nos dio 0.0077. .077 libras masa por pie cúbico, que multiplica al área 2, y el área de 2 nos dio 0.00417 pies cuadrados, ¿cierto? Pies cuadrados. Y esto nos da fundamentalmente 0.2 dividido entre 0.077 dividido entre 0.00417, 622, 622, 87.8 pies por segundo. A ver, 6 dividido entre, vamos a rectificar, 0. Aquí ya encontré un error, que yo sí dije que este valor estaba demasiado grande, y es que encontré un pequeño error, y es que yo le puse un 0 de más al área 2. Cuando ustedes realicen este cálculo se van a encontrar con esta pequeña sorpresa, que la profe se equivocó aquí, puso un 0 de más, que yo sí decía que estaba como muy grande ese valor, me estaba como preocupando. O sea que aquí me sobra un 0, y entonces esto nos va a dar un poquito diferente. 62.287, 288, ahora sí lo aproximamos a la siguiente, pies por segundo. Está bien que nos haya dado más grande, pero no tan grande, por eso yo estaba ahí un poquito preocupada. Pero bueno, entonces ya encontré mis dos valores. Entonces tengo que la velocidad es igual a 62.2
88 pies por segundo. De aquí, ¿qué podemos analizar? Que efectivamente, si las áreas cambian, es decir, entre más grande es el área, con áreas más grandes, en la medida que aumenta el área, la velocidad de flujo disminuye. Que cuando el área es más pequeña, la velocidad de flujo aumenta, ¿cierto? Más adelante, cuando nosotros veamos Bernoulli, vamos a encontrar que en estas condiciones la presión baja y que en estas condiciones la presión aumenta. Pero ya podemos ir haciendo ese tipo de análisis. Entonces, ya con esto concluiríamos la resolución de nuestro segundo ejemplo.